Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Para ti que no me conoces aún, mi nombre es Jacqueline y este canal lo he creado para enseñarte a hacer diferentes manualidades rústicas con conchas, caracoles y materiales mixtos. En el día de hoy te voy a mostrar más o menos el paso a paso de cómo hice un cuadro. Este cuadro fue uno de los primeros trabajos que yo hice para vender y sinceramente lo tenía guardado con mucho amor, todos los clips, porque sé que no se grabaron correctamente bien todos los pasos, pero sí quiero mostrarte porque es muy sencillito de hacer y de verdad que quedó muy hermoso y la clienta quedó súper satisfecha con este regalo, que fue un encargo que me hicieron desde España para entregar aquí mismo en Estados Unidos. Entonces yo te invito a que te quedes conmigo en el canal, a que veas el video, veas el paso a paso y también hacerlo en tu casa. Y recuerda, si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete aquí debajo y marca la campanita de notificaciones para que todos los domingos reciba los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo, ¿ok? Sin más, comenzamos a trabajar. Bueno, yo lo primero que hice fue preparar el cuadro, lo pinté, venía en color natural de madera, le dio un color carmelita debajo y encima, como ven, este verde azulito, y le hice lo que fue un decapado. Y luego pues comencé a pegarle las conchas y los caracoles según vi que iban formando la decoración alrededor del cuadro. En una esquina le coloqué una estrella que tenía guardada de otro trabajo, de otra decoración que tenía por ahí, y quise ponérsela en esta esquina. Y algunos palitos de madera también le puse. Este trabajo lleva incluido piedrecitas en colores. Y le voy a poner, o le puse porque recuerden que esto es un trabajo en tiempo pasado, no es presente, entonces le puse una frase también que se la decoré y nada, esto es un trabajito bien rápido que quiero que ustedes lo vean para que vean cuáles fueron mis comienzos con las conchas y los caracoles. Esto fue un pedido que me hicieron una amiguita mía, una niña que es como si fuera mi hija, que está viviendo en España. Ari, te mando un beso grande, mi amor. Y me pidió que se lo hiciera para regalárselo a su tía, que vive aquí en Estados Unidos. Y entonces yo se lo hice con el amor que me caracteriza para cada uno de mis trabajos. Y realmente les encantó, a ella y a su tía les encantó, les gustó muchísimo. Y hoy por hoy conservan su cuadro con una foto familiar que tienen puesta. Yo fui colocando los caracoles, las conchas y las piedras, utilizando diferentes tipos de pegamento, que eran los que tenía en ese momento. No creo que haya mucho silicona caliente aquí en este trabajo. Utilicé otro tipo de pegamento de secado rápido. Y fui tratando de llenar todo el espacio donde quería poner los caracoles y las conchas y las piedrecitas. Y como ven, la frase, familia, está en inglés. Yo como no sé leer muy bien el inglés, pues mejor no se lo pronuncio en inglés. La decoré con el papel oro, este papelito oro que lo tenía guardado. Que ya estaba picadito, por eso me dio más trabajo hacerlo, porque estaba hecho pedacitos, pero se lo fui pegando en toda la superficie de la frase y le dio un toque muy bonito, quedó muy elegante, muy fino, a pesar de ser un trabajo rústico. La foto no es la que lleva, esta foto es mía y de mi esposo.
pero se la puse para ir viendo más o menos cómo iba a lucir una foto en este marco tan hermoso que iba a quedar. Realmente el trabajo fue bien fácil, bien sencillo. No da mucho trabajo y me gustó muchísimo. Como todos mis proyectos, el resultado final sinceramente me encantó. Como siempre les digo, me encantó. Si ustedes tienen alguna duda de cómo hice este trabajo, me escriben, me preguntan, que yo con mucho gusto se las respondo, porque ya sé que no está completo el paso a paso. Y aquí, como ven, yo según voy viendo que van faltando cositas, pues le voy poniendo más y más. Le puse perlitas también. Luego lo sellé todo con el pegamento escolar transparente. Eso sí lo he hecho desde el principio. Sello todas mis piezas con ese pegamento para que no se vaya a desprender nada. Y por último le apliqué una capa de barniz en spray, para que tuviera un brillo natural prácticamente, porque realmente ese barniz le da un brillo muy natural y lo protege también de la humedad y de todo. Así queda, mis amores. Espero que este cortico resumen de este trabajo les haya gustado, que me regalen un dedito arriba, compartan, y si tú no te has suscrito aún a mi canal, yo te invito a que te suscribas aquí debajo y marques la campanita de notificaciones para que todas las semanas recibas los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo, ¿ok? Que solamente subo un video los domingos. Así quedó. Yo sin más me despido de ustedes por hoy. Hasta el próximo fin de semana. Recuerden que los quiero de corazón. Les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima. Chao. Hasta pronto.